Esta historia, después de los titulares, nos lleva a las declaraciones juradas en nuestro país. Muchas veces hemos escuchado las expresiones como es una caja de Pandora, que nos lleva hasta la mitología griega, cuando Pandora, el día que contrajo matrimonio, recibe una caja. Pero ¿qué le dicen, Eva? Pandora, no vaya que abrir esa caja, porque si abrís esa caja, saldrán todos los espíritus del mundo. ¿Qué crees que hizo Pandora? Abrió la caja. Abrió la caja y salieron todos los espíritus, pero después ella como que quiso enmendar ese error, intentó cerrar y quedó un solo espíritu, la esperanza. De ahí viene la expresión, lo último que se pierde es la esperanza. Empiezo así porque parece que se viene esto a través de la Contraloría General de la República, que tiene 6 meses para publicar una determinada cantidad de documentos muy importantes que tienen que ver con qué es lo que tienen en cuanto a bienes aquellos que entran a la función pública y los que salen también, porque hay un tiempo establecido por ley para ello. Cuando en junio de este año se publicaba, era de las autoridades, de los capos. ¿Sabes qué va a pasar ahora? Es para todos. Todos los que están en la función pública, aclarando esto, no en el sector privado, a menos que del privado te fuiste a la función pública. Claro, y también hay que tener en cuenta que se amplía el periodo el que se va a tener en cuenta. Cambió un poco esto, anteriormente hablábamos de lo que se percibió y lo que se pudo obtener entre el 98 y el 2017. Ahora con esta nueva medida y con los datos que vamos a conocer estamos hablando del 92 hasta el 2020, hasta junio del 2020. Bueno, ¿qué hizo nuestro equipo de prensa? Preparó unas placas para graficar, porque puede ser una cuestión muy técnica y vamos a tratar de que sea sencillo el tema. Declaraciones juradas en Paraguay. El juez Raúl Florentín ordenó a la Contraloría que haga públicas las declaraciones juradas de bienes y rentas de todos los funcionarios públicos del país desde 1992. Un trabajo arduo para una Contraloría que no tiene la cantidad de personal que se requiere, pero esto tiene que estar en PDF. Claro, digitalizado. Y que la gente descargue. Y generalmente va seguro generar curiosidad. A ver qué tiene este, a ver cuánto gana esto. Bueno, más o menos por ahí para entender de los que entraron en la función pública. La siguiente placa, por favor, directora, y dice lo siguiente. Por orden judicial, como en junio de este año, el Poder Judicial ordenó que las declaraciones juradas de bienes de altas autoridades sean públicas. Hoy, todas las declaraciones juradas hasta este año deberán publicarse. Y hablan de 6 meses. No sé si le va el tiempo para hacer todo esto, pero se debe hacer. Porque si entras a la función pública, tenés que saber que se va a publicar las cosas que vos tenés. Bueno, a ver qué más tenemos adelante, por favor. Mira este número. Declaraciones juradas en Paraguay, estamos hablando de que se publicarían 1.500.000 documentos. Muy importante. Muchísimo, muchísimo. Seguimos avanzando, por favor. A ver, otro dato relevante. Según la justicia. Sí, el acceso a la información pública es una acción popular de interés colectivo. Por tanto, cualquier persona, individual o colectivamente, está facultada a impetrar ante los órganos jurisdiccionales competentes a esta acción. Bueno, esta expresión impetrar es muy judicial, pero es simplemente solicitar. Es su sinónimo. Esto es lo que escribió el juez en cuestión para fundamentar por qué acompañaba esta iniciativa de un colega periodista a propósito del diario ABC Color, Juan Quilescano, que asesorado por otros abogados había planteado esta posibilidad que al final se le aceptó. Vamos a otra placa y cerramos esto, directora. El interés público de transparentar los actos de gobierno debe primar sobre el interés de los particulares. ¿Por qué esta expresión es bueno también rescatar, Eva? Porque se temía, esto incluso lo plantearon en el Congreso, cuando empiezan a publicar que tenés un yate, que tenés una mansión, que tenés esto y aquello, supuestamente pueden ser víctimas de amenazas de secuestro, de quienes se da a conocer lo que tienen en bienes o de eventuales estafas. Por ahí va un poco el argumento de los parlamentarios, de los que estaban en contra de esta iniciativa, para no publicarla. Bueno, lastimosamente es algo que ellos asumen al ingresar a la función pública. Y es también un derecho del ciudadano conocer cómo se manejan y cuánto gana la gente a la que finalmente nosotros le pagamos el salario. Es un trabajo que va a llevar adelante, insisto, la Contraloría General de la República. Y ¿sabes qué me genera acá? Una serie de cosas antes de pasar a Renato, como también Carlos, que ya están ahí para dar su aporte a este espacio editorial.
Primero, de seguro, como ocurrió en junio de este año, la Subsecretaría de Estado de Tributación muy probablemente vaya a decir que saltan denuncias de personas sobre otras de las que se da a conocer sus bienes que éste no estaba tributando. Y eso, recordemos que puede generar una investigación desde Hacienda. Dos, algo me late que al abrirse esta caja de Pandora, probablemente conozcamos secretarias de oro, secretarios VIP, vamos a tener seguramente algún vínculo familiar, algún recomendado. Por ese lado probablemente conozcamos. No va a faltar también ese interés político, ponele, del Partido Liberal que pretende usando estas herramientas públicas para tratar de manchar a su rival político y más aún en época electoral. En fin, cada uno ya sabrá la utilidad que le va a dar a esta herramienta que por sobre todo desde un Estado como el nuestro lo que pretende es transparentar, dar a conocer lo que el que trabaja para el Estado tiene en bienes, así demostrar si el salario que va teniendo es acorde a su crecimiento económico a lo largo de los años. Pero también esto puede mostrar, Eva, imagínate un ejemplo, entró con salario mínimo 2020, pero en 2 años se triplicó, se cuatruplicó y fue creciendo. Entonces uno puede ir suponiendo, o fue por su capacitación, porque pasó por un concurso, o detrás de esos crecimientos a una gran velocidad estaba algún padrino o alguna madrina que colaboró para que pueda crecer. Le sumamos a Carlos, como también a Renato, en este espacio editorial de lo que dejan las declaraciones jugadas que están pasando ya de largo para tener las declaraciones juradas en serio. Carlos, en lo que hace específicamente a esta herramienta, lo hablamos antes de entrar en vivo, seguramente habrá grupos políticos que también lo van a utilizar como un instrumento de ataque a su rival, pero por sobre todo como Estado lo que hace es transparentar lo que tiene aquel o aquella que entra a la función pública. Efectivamente, Diego, coincido con esa visión. Es una herramienta que tendría que estar en manos de los ciudadanos desde siempre y de manera indiscutible. Al respecto, es bueno historiar que esta fue una larga lucha judicial, una batalla judicial que terminó en la decisión correcta, atinada de la justicia de exigir la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y todos los que estén ligados de alguna u otra manera al Estado paraguayo. Fue una victoria judicial importante de mucha lucha que llevó mucho tiempo, que llevó parte de la opinión pública a favor, pero también un sector político que se resistió hasta lo último para hacer efectivo esto. Sabemos que existía una interpretación de la Contraloría que evitaba divulgar las famosas declaraciones juradas, decían ellos escudándose en la norma que hablaba de una orden judicial para proceder a divulgar estos datos que según los políticos eran muy sensibles y que en el caso de ser socializados podían ser víctimas incluso de plagios, de secuestros, extorsiones, etcétera, etcétera. En definitiva, para responderte, Diego, es una herramienta interesante que puede ser utilizada políticamente, ¿por qué no? Está bien que sea así, si me preguntas en lo particular, porque creo que los políticos tienen que rendir cuentas y generalmente uno se encarga de tal o cual político atendiendo también algunos intereses electorales o de cualquier tipo, porque también hay intereses personales. Pero, Diego, yo también quiero aprovechar este editorial para decir lo siguiente, porque me parece fundamental, ya que estamos hablando de declaraciones juradas, para que este instrumento sea efectivo realmente, y con efectividad me refiero a que pueda controlar realmente qué es lo que declaran los funcionarios. La Contraloría está obligada a hacer los famosos exámenes de correspondencia, porque hay una frase que seguro te va a sonar a vos, que le va a sonar a la audiencia: el papel aguanta todo. Y de hecho, se ha visto en varios casos, en varias historias, que existieron errores, decían ellos, involuntarios, pero que claramente los terminaba beneficiando. Ahora, los encargados de detectar esos errores puede ser la prensa por nuestro rol y porque nos interesa saber qué hacen con el dinero público, pero los encargados principales son ellos, Contraloría General de la República. Y la Contraloría General de la República, esto tiene que saber también la gente,
no se sienta a revisar los papeles que envían los políticos cuando hacen su declaración jurada. Porque en teoría ellos lo declaran bajo fe de juramento. Genial. Pero alguien dentro de la Contraloría se tiene que sentar a revisar estos documentos, lo que se conoce legalmente como el examen de correspondencia. Hay que recordar que para este gobierno hubo examen de correspondencia para algunos funcionarios, aparentemente elegidos con los dedos o a dedo, pero después el resto está ahí simplemente presentando documentos y nadie controla si esto tiene un respaldo legal o un respaldo en documentación. Eso por un lado. Y cierro con esto, Diego. Me parece fundamental tener esta herramienta a disposición de la gente, que los medios puedan entrar, indagar, preguntar, pero si no tenemos una firmeza en la Fiscalía, si no tenemos una firmeza en el Poder Judicial, esto nos sirve más que para fuegos artificiales. Porque vemos que fulano aumentó 300% su patrimonio, otros 1000%, otros 4000%. ¿Qué pasa con eso? ¿Quién investiga? ¿Será que Sandra Quiñones se anima a abrir una carpeta fiscal atendiendo que existen indicios que podrían llevarnos a hablar de enriquecimiento ilícito? Entonces, es una herramienta importante, lo celebramos, es motivo de decir que estamos en definitiva buscando una transparencia del Estado, pero no sirve de nada, compañeros, si el Ministerio Público, que es representante de la sociedad y que tendría que estar interesado en saber cómo se usa el dinero de todos los paraguayos, no genera las investigaciones, esto sirve de poco o nada, compañeros. Renato, ¿cómo lo ves cuando se habla de una nueva sentencia que abre espacios de control, añadiendo lo que estaba presentando como crítica Carlos justamente? Son victorias ciudadanas, Diego, Carlos, Eva, que lo conseguimos gracias a esta democracia que todavía está teniendo ciertos avances lentos. Nos gustaría que tengan un poco más del 89 a esta parte. Imagínate que Javier Zacarías Irún cambió un poco más de 2 veces sus declaraciones juradas. Me quedo con lo que dijo Carlos, el papel aguanta todo. Imagínate que si con las declaraciones juradas públicas hace retroceder a una persona como Javier Zacarías Irún, imagínate si eso va acompañado, como dijo Carlos, con una injusticia implacable. Yo creo que estos organismos tendrían que hacerle el seguimiento correspondiente, teniendo en cuenta de que hoy por hoy nos enteramos de muchas cosas y hacemos un seguimiento desde la web, desde el celular mismo, de cómo nuestras autoridades están realizando sus trabajos pertinentes. La gente y también eso hace pensar 2 veces a las personas que quieran ingresar a la función pública o a estar en espacios de poder, de que no es una herramienta para volverse millonarios, no es una herramienta como una empresa privada donde uno puede lucrar, sino que realmente tiene que realizar sus funciones correspondientes, que es la de ser un servidor público. Más de 3.200 declaraciones juradas fueron liberadas, por así decirlo, hablando mal y pronto, en esta primera etapa que fue este año, hace poco. Y ahí pudimos constatar el enriquecimiento terrible que tuvieron nuestras autoridades, incluso hasta el del 200%. Y hablamos, por ejemplo, de Nicanor Duarte Frutos, Hugo Velázquez, Javier Zacarías Irún, el mismo expresidente de la República, el presidente Cartes, donde en un país que prácticamente tenemos ciertas limitaciones, había declarado en el año 2014 un patrimonio de $200 millones. Cifras que son para países como el nuestro totalmente elevadas, hasta impensadas. Y también vemos gente, por ejemplo, que a lo largo de su carrera tenían cierto caudal económico bastante bajo, como el diputado Cuevas, y que de la noche a la mañana, a ser un humilde zapatero, pasó a ser un ostentado empresario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que la única forma en tiempos donde está reinando una especie de dictadura, pero parlamentaria, donde el Poder Judicial siempre inclina la balanza a favor de unos cuantos y la Fiscalía, lastimosamente, en este momento está sirviendo de garrote, por así decirlo, hacia un sector político, tendría que ser que el ciudadano se involucre más con las cuestiones políticas. Y mucha gente tiene el concepto de involucrarse con las cuestiones políticas como candidatarse a algo, porque lastimosamente hubo personas que lo utilizaron de esa forma como plataforma. Pero hacer política también es hacerle seguimiento correspondiente a esto, escrachar,
de buena forma, hablamos de hacer el seguimiento en redes sociales, ver la gente que está ingresando a la cosa pública, pero de la noche a la mañana se enriquece. Yo creo que si la resistencia ciudadana hace el seguimiento correspondiente, yo creo que eso hace tambalear a una clase política que en este momento está jugando a ser Dios lastimosamente en todos los sentidos. Pongo el ejemplo mal y pronto. Javier Zacarías Irún tuvo que cambiar 3 veces su declaración jurada, esto teniendo en cuenta de que una persona que empezó con poco, hoy tiene un caudal económico bastante importante y hoy no puede justificar lastimosamente. Así que si esto está en buenas manos, y como dijo Carlos, y también hago mía las palabras de Carlos, Diego, también la de Eva, si hoy esto va acompañado de una justicia implacable y que sea justa y equitativa, yo creo que vamos a dar un paso importante a una democracia para todos. Para ir cerrando este espacio editorial, como esa caja de Pandora, seguramente se empezará a ventilar mucho en cuanto a información y lo que se espera, señalando cada uno de ustedes sus puntos de vista sobre esto, que no termine en la difusión y publicación únicamente, que no termine ahí como un acto en el que el gobierno seguramente se estará manderando con esto que empezó en el sector privado, en una empresa periodística, y que den a conocer en esos informes internacionales que transparentan esto que inició a voluntad, te decía, de un periodista, sino que se refuercen los controles, evitando que se hagan solamente investigaciones selectivas desde el Ministerio Público y evitando también con esto de decir que la función pública hasta ahora ha sido únicamente, en gran parte, como una fábrica de nuevos ricos.